A ver, imaginemos por un momento que tenemos que guardar una cantidad, no sé, casi infinita de fotos, de vídeos, de documentos. Mm, La primera idea que se nos viene a la cabeza es como un archivador gigante, ¿no? Lleno de carpetas. claro, lo clásico. Pero, ¿y si en vez de eso tuviéramos como un almacén mágico donde cada cosa, cada objeto tiene su propia dirección y es imposible que se pierda? Ajá. Pues hoy vamos a explorar justo eso, ese almacén mágico que es el almacenamiento en la nube, centrándonos en dos de sus arquitectos más famosos, AWS S3 y Azure Blob Storage. Y es una analogía perfecta, la verdad, porque la clave no está en dónde lo guardo, como en un sistema de carpetas tradicional. Claro. La clave está en cómo lo pido de vuelta. Es un cambio de mentalidad total. Totalmente. Y para guiarnos en esto, tenemos un análisis súper interesante del blog Nivel Epsilon que compara estos dos titanes. Mm, Nuestra misión hoy es desglosarlo un poco, para entender no solo qué hacen, sino para quién es mejor cada uno. Porque, a ver, a primera vista parecen casi gemelos, pero la elección puede cambiarlo todo en un proyecto. sí, sí, totalmente. No es una simple elección de marca, en plan, elijo un refresco u otro. No. Es una decisión de cimientos. O sea, estamos hablando de fiabilidad, de costes que se te pueden ir de las manos si no vigilas, Uf, sí. y sobre todo de cómo se integra con las herramientas que ya usas. Vamos a ver qué implica de verdad apostar por el, digamos, veterano o por el aspirante moderno. Pues venga, entremos en materia. Antes de comparar, creo que es fundamental entender la idea base, ¿no? Sí, por supuesto. El artículo usa una metáfora que me parece genial para explicar el almacenamiento de objetos. Dice que en lugar de una biblioteca con estanterías y pasillos, Ujú. es una donde cada libro, flota de forma independiente con un código único. Exacto. Y ese modelo se sostiene sobre tres pilares muy sencillos. Primero, el dato en sí. El archivo, la foto, el video. Nuestro libro flotante. Vale, el objeto que queremos guardar. Sencillo. Segundo, y aquí está la magia, un identificador único. Es como un DNI digital para ese archivo. Ah, vale. Una dirección única y absoluta en un universo que puede tener billones de otros archivos. No tienes que navegar por carpetas. Con ese ID vas directo al dato. Es que es increíble. O sea que cada vez que subo una foto a cualquier red social, por debajo hay un sistema como este funcionando, Precisamente. asignándole ese DNI para que no se pierda en un mar de datos. Es algo en lo que no piensas, pero que es la base de todo. Justo. Y el tercer pilar son los metadatos, o sea, la información sobre el dato. Siguiendo con la analogía, sería como la ficha del libro, ¿no? La fecha de creación, el propietario, el tipo de contenido. Todo lo que necesitas saber del archivo sin tener que abrirlo. Entendido. El dato, su DNI y su ficha. Y la combinación de estas tres cosas es lo que permite una escalabilidad que un sistema de carpetas, no podría ni soñar. Exacto. Eliminas la rigidez de la jerarquía. Y por eso las grandes plataformas pueden manejar volúmenes de datos, astronómicos sin colapsar. Es la arquitectura invisible que sostiene gran parte de la web moderna. Vale. Con la base ya clara, vamos al primer asalto. Hablemos del veterano, AWS S3. Se lanzó en 2006, así que lo ha visto todo. Prácticamente inventó la categoría, ¿no? Desde luego. Durante muchísimos años, S3 no era una opción, era la opción. El estándar de facto con el que todos los demás se tenían que medir. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de S3 en el análisis es su fiabilidad. Hablan de una durabilidad del 99,11 nueves. Sí. Es que la cifra es tan absurda que cuesta hasta visualizarla. Cuesta, sí. La forma práctica de entenderlo es que, si guardaras 10 millones de archivos durante 10.000 años, estadísticamente podrías esperar perder uno. Vaya. Es una promesa matemática de que tus datos están más seguros ahí que en tu propio disco duro. Sin ninguna duda. Y lo consigan replicando la información automáticamente en múltiples sitios físicos. Luego está su flexibilidad, que me parece una de sus grandes bazas. Ofrece diferentes clases de almacenamiento, que son como trasteros de diferentes temperaturas, por así decirlo. Buena analogía. Tienes la clase estándar para lo que usas a diario, Infrequent Access para lo que tocas de vez en cuando, y Glacier, que es ultra barato para archivos que guardas por si acaso, como copias de seguridad a muy largo plazo. Y lo fascinante de esto es que es una herramienta de optimización de costos brutal.
Te permite pagar céntimos por un dato que a lo mejor no vas a necesitar en meses, en lugar de pagar el precio completo. Te da un control increíblemente granular sobre la factura. Pero su verdadera fortaleza, o por lo menos la histórica, parece ser la integración. En el artículo lo describen como un adaptador universal. Sin duda. Y ese ecosistema no es una ventaja técnica, es una ventaja humana. ¿Humana? Sí. Significa que las empresas pueden contratar a gente que ya sabe usarlo, que encuentran soluciones a problemas en foros que tienen una década de antigüedad. Es una inercia que va más allá del código. Es casi cultural. Si existe una herramienta de software, es casi un hecho que se integra con S3. Entiendo el punto sobre la madurez, pero ¿no puede ser esa sobrecarga de funciones un poco como un ancla? Me pregunto si un ecosistema tan masivo y con tantísimas opciones no hace que AWS sea más lento a la hora de innovar. Es un debate muy interesante, y es el clásico dilema del producto maduro, ¿no? Ajá. Tienes una funcionalidad para cada nicho que te puedas imaginar. Pero para alguien que empieza, la consola de S3 puede ser un laberinto. Sí. Esa abundancia de opciones a veces genera parálisis por análisis. Encontrar la configuración óptima para tu caso de uso puede requerir una curva de aprendizaje importante. Y el otro punto débil que se menciona es el precio. La analogía es la de un restaurante donde cada extra, como la salsa, tiene un coste aparte. Sí, es muy buena. No solo pagas por el espacio, pagas por cada vez que pides un dato, cada vez que lo escribes, por transferirlo fuera de su red. Este es un punto de fricción clásico. De hecho, he visto facturas de S3 que harían llorar a un director financiero, y todo por una simple consulta mal diseñada que se ejecutó en bucle. ¡Ostras! Esa complejidad de precios no es ninguna broma, ¿eh? Requiere una vigilancia constante para evitar sorpresas muy desagradables a fin de mes. Vale. S3 ha dejado el listón altísimo, casi como un estándar inamovible, pero está claro que Microsoft no es de los que se quedan mirando. ¿Cómo responde Azure a este gigante con su Blob Storage? Pues con una estrategia muy inteligente. No intenta ganar en el juego de S3, que es tener más funciones que nadie. Ajá. Juega otra cosa. A la comodidad y a la integración con su propio universo. A eso apuntan en el artículo, ¿sí? Que si ya trabajas en un entorno Microsoft con Office 365, Active Directory, herramientas .NET, usar Azure Blob se siente como algo natural. Es que es una jugada maestra. Reducen la fricción al mínimo. Para una gran empresa que ya gestiona las identidades de sus miles de empleados con Azure Active Directory, Claro. darles acceso seguro a Blob Storage es un proceso casi trivial. Intentar hacer lo mismo con un proveedor externo como AWS añade capas de complejidad que muchos prefieren evitar. No compiten solo en tecnología, compiten en conveniencia. También se destaca el coste. Parece que para datos a los que se accede con frecuencia suele presentar precios más competitivos. Sí, Una forma directa de atacar uno de los puntos débiles de S3. es una táctica de manual. Si tu competidor es complejo en precios, tú ofreces una alternativa más simple y en los casos de uso más comunes, más barata. Para una empresa que sirve mucho contenido, como vídeos o imágenes, esos céntimos de ahorro en cada petición se convierten en miles de euros al final del año. Y en cuanto al rendimiento, parece que Azure ha puesto el foco en el manejo de archivos muy grandes y el streaming. Lo describen como un motor potente para el trabajo pesado. Sí, se han posicionado muy bien en nichos de alto valor como el Big Data o la distribución de contenido multimedia. Al optimizar para estos escenarios, se convierten en la opción preferente para cargas de trabajo muy específicas, pero, enormemente relevantes hoy en día. Pero no es perfecto, claro. Una de las críticas es que tiene menos niveles de almacenamiento que S3. Es más simple, pero quizá demasiado simple. Podría serlo. Esa simplicidad es una ventaja si quieres empezar rápido, pero es una desventaja si tu objetivo es exprimir hasta el último céntimo de la factura. S3 te da más palancas para ajustar el coste según la temperatura de tus datos. Azure es más sencillo, para bien y para mal. Y la otra área de mejora es el ecosistema de terceros, que aunque crece a un ritmo vertiginoso, todavía no tiene la profundidad del de AWS. Es la consecuencia lógica de llegar más tarde a la fiesta, ¿no? Sí. El ecosistema de S3 se ha ido cementando durante más de una década. Azure está recuperando terreno a una velocidad impresionante, pero esa ventaja histórica de AWS sigue siendo un factor decisivo para muchas empresas que dependen de herramientas muy concretas que, a día de hoy, solo tienen una integración robusta con S3. De acuerdo, hemos desglosado a los dos contendientes. Y ahora llega la pregunta del millón: ¿cómo se elige?
Uf, En el análisis proponen unas preguntas clave para orientar la decisión, en lugar de declarar un ganador absoluto. que es el enfoque correcto, claro. En tecnología, el depende es casi siempre la respuesta más honesta. La primera pregunta es sobre el entorno actual. Si ya estás inmersa en el ecosistema de AWS, S3 es el camino de menor resistencia. Si tu empresa respira Microsoft por los cuatro costados, pues Azure Blob es la opción obvia. Es el factor de la inercia y es increíblemente poderoso. Aprender un nuevo proveedor, gestionar facturas, seguridad, identidades en dos nubes distintas, introduce una complejidad operativa que la mayoría de las organizaciones prefiere evitar si no hay una razón de peso. Luego, el presupuesto y el patrón de acceso. Azure puede ser más barato para acceso frecuente. S3 con Glacier es imbatible para archivo a largo plazo. Y finalmente, la complejidad que necesitas. S3 para un control granular, Azure para la simplicidad. Exacto. Una plataforma de streaming de vídeo y un bufete de abogados tienen necesidades de almacenamiento radicalmente opuestas. Claro. La primera podría ahorrar una fortuna con Azure, mientras que la segunda encontraría en S3 Glacier la solución perfecta y ultraeconómica para archivar casos cerrados durante décadas. He estado mirando la tabla comparativa que se incluye en el análisis y sinceramente me sorprende lo idénticos que son en los parámetros más críticos. Ya. Ambos ofrecen una disponibilidad del 99,99% y esa durabilidad de 11 nueves. Con toda la competencia que hay, ¿significa esto que la fiabilidad ya no es un diferenciador? ¿Que es simplemente el precio de entrada para jugar en esta liga? Has dado en el clavo. Hace 10 años, la fiabilidad era un argumento de venta. Mm. Hoy es una expectativa básica. Nadie elige un proveedor de nube esperando que pierda sus datos, ¿sabes? La fiabilidad se ha convertido en una commodity, algo que se da por sentado. Ambos son tan absurdamente fiables que este factor, queda prácticamente anulado en la comparación. Entonces, las diferencias reales están en los detalles más sutiles. Sí, y a menudo son detalles que no afectan a la mayoría. La tabla muestra que S3 tiene 6 clases de almacenamiento frente a las 4 de Azure, o que el tamaño máximo de un objeto en S3 es de 5 terabytes frente a los 4,75 de Azure. Pero, ¿es relevante en la práctica esa diferencia de 0,25 terabytes? Me cuesta imaginar un escenario donde eso sea el factor decisivo. Para el 99,99% de los proyectos es completamente irrelevante. Ya. Y esto nos lleva a la reflexión clave. La decisión de compra casi nunca se basa en estas pequeñas diferencias técnicas. Se basa en el modelo de precios, en la facilidad de uso para tu equipo y sobre todo en la profundidad del ecosistema que rodea al servicio. El diablo no está en los terabytes, está en la factura y en la curva de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. La conclusión final del artículo es que no hay una respuesta universal. Me encanta la analogía con la que cierra. S3 es como un coche de lujo, totalmente equipado, con todas las características imaginables. Ajá. Mientras que Azure Blob es un coche igual de potente, pero más elegante, moderno y fácil de conducir. Es una metáfora perfecta. Ambos te van a llevar a tu destino de forma segura y eficiente. Sí. La elección depende de si prefieres un coche por un manual de 1000 páginas que te permite ajustar hasta la presión del aire en la suspensión, o uno que se enfoca en ofrecer una experiencia de conducción más sencilla e intuitiva desde el primer momento. Y el consejo más práctico que se da, y que me parece el más importante, es no casarse con ninguno de los dos a ciegas. Por supuesto, la gran ventaja de la nube es que ambos proveedores ofrecen niveles gratuitos muy generosos. La mejor estrategia es la experimentación. Montar un pequeño prototipo, ver cuál se adapta mejor al flujo de trabajo del equipo y tomar una decisión basada en la experiencia real, no solo en la teoría. Una conclusión muy pragmática. Entonces, si la fiabilidad ya es un empate técnico y las características se están igualando, ¿hacia dónde va esta competición? Esa es la pregunta que va más allá de la comparativa actual. Yo creo que la verdadera batalla a futuro no estará en el almacenamiento en sí, que cada vez es más una materia prima indiferenciada. ¿Ah, no? No, la batalla se va a librar en la capa de inteligencia que se construya encima. Te refieres a servicios de valor añadido. Exacto. En concreto, a la integración de la inteligencia artificial directamente sobre los datos almacenados. Imagina poder hacer preguntas en lenguaje natural sobre los miles de documentos que tienes guardados. ¡Ostras! O que el sistema genere automáticamente resúmenes de tus vídeos o detecte anomalías en archivos de registro sin que tengas que mover los datos a otro servicio. Sería brutal. El proveedor que ofrezca la integración más potente y fluida entre el almacenamiento y la IA va a redefinir por completo el valor de su plataforma. La pregunta, Yaro, será, ¿dónde guardo mis datos de forma segura?
sino ¿qué proveedor me ayuda a entender y explotar mis datos de forma más inteligente? ¿Y la respuesta a esa pregunta? Pues la respuesta a esa pregunta podría dejar obsoleta esta misma comparativa en apenas un año.